dejan, secuelan o dejan manifestaciones después de la enfermedad. Y estas manifestaciones después de la enfermedad es lo que se llama el síndrome post-COVID. Este síndrome, estas manifestaciones, tienen efectos multisistémicos que son usualmente subagudos y que ahora estamos en la etapa de ver efectos crónicos después de haber padecido COVID, la infección por el coronavirus. Y los pacientes preguntan, doctor, yo tuve infección en tal tiempo, ¿y qué me pasa? Y es cierto, la consulta diaria, yo creo que no estamos dando la importancia, al menos en el Seguro Social, de lo que esto trasciende. Pero voy a poner la evidencia cómo esto es bien importante, ¿no? Este síndrome post-COVID ha dado a problemas de salud nuevos, recurrentes, o bien a un comportamiento distinto a enfermedades previas que tenían los pacientes y después de la infección del virus se comportan de una manera distinta, usualmente más agresiva. Y algo muy importante es que este síndrome post-COVID lo presentan gentes que han tenido la infección, aunque hayan cursado asintomáticos, y esto es trascendental para poder entender esta enfermedad. Y hay grupos a nivel mundial, en Europa, Estados Unidos y sobre todo los chinos, que están haciendo una gran cantidad de grupos de estudio para ver qué está pasando con estos pacientes que fueron infectados por este virus. Entonces, este síndrome post-COVID, así es como lo definió la CDC en Atlanta, dice que el síndrome post-COVID se lo divide en dos periodos, el posagudo y el prolongado o crónico. Y el síndrome posagudo es aquel que se presenta después de 4 semanas de haberse diagnosticado, de haberse iniciado los síntomas y haberse corroborado la infección. Y tiene una duración hasta 12 semanas después del paciente se infectó. Ese es el periodo posagudo, entre 4 y 12 semanas después de los primeros síntomas y que se detectó la infección. Y el síndrome prolongado es después de 12 semanas de haber sido infectado y inclusive puede aparecer semanas o después de un periodo asintomático de la infección. Se desconoce cuánto tiempo va a durar esos efectos y la verdad es que no sabemos si van a tener manifestaciones crónicas después de haber sido infectados por el virus de SARS-2. Bueno, este es básicamente lo que se postula. Esta es tomada de un artículo precioso del Nature de este año 2021, de abril 2021, que es donde se quedó la mayor parte de la información. Y vemos lo que sucede en la evolución de la enfermedad, ¿no? La primera semana es la exposición con el virus, luego sigue la semana 2 y 3, es la presencia del virus en secreciones, básicamente en nasofaringe o en vías aéreas inferiores. Se mantiene el virus hasta la 4ª semana, en donde se ha visto que a la 4ª semana ya no hay virus, no hay virus a la 4ª semana. Y eso es muy importante reconocerlo. Ese virus ya no hay forma de que esté más tiempo. Bueno, precisamente ese síndrome post-COVID se define como los síntomas que se presentan después de haber tenido contacto con el virus o los primeros síntomas y comienza el periodo subagudo, que es de la 4ª a la 12 semanas después de haber tenido contacto con el virus y se caracteriza y la parte después de 2 semanas y hasta ahorita los estudios que han hecho han sido hasta 6 meses posteriores y persisten los síntomas. Y afecta muchos órganos. Y a manera de introducción, uno de los datos más importantes es que produce mucha fatiga después de haber tenido la infección por el virus. Y es importante porque cuando vas a la consulta de reumatología, la fatiga como motivo de consulta es bien frecuente. Y la consideramos que es fibromialgia, histérica, no duerme. Y la verdad que la fatiga como manifestación clínica es bien trascendental en los pacientes. Básicamente tienen dolores articulares y tienen una disminución muy importante de la calidad de vida. Evaluamos la calidad de vida de muchas formas. Hay el ROCOL, el JAC, hay muchas formas de evaluar la calidad de vida y es bien visto que los pacientes después de haber tenido infección por virus disminuye mucho su calidad de vida. A nivel pulmonar, los síntomas persistentes más frecuentes son la disnea, la tos y muchos pacientes tienen requerimiento de oxígeno en forma constante hasta por 6 meses después hasta ahorita de haber sido infectados. A nivel neurológico, básicamente los pacientes tienen dolores de cabeza, tienen el síndrome de estrés postraumática, trastornos en el sueño y alteraciones en la conducta. Desarrollan conductas obsesivo-compulsivas los pacientes que tuvieron contacto con el virus. Yo te voy a hacer algunas estadísticas. A nivel cardíaco, los pacientes tienen palpitaciones y dolor en la pared torácica anterior muy frecuentemente. A nivel hematológico, los asuntos del tromboembolismo, todavía no sabemos a quién le hay que dejar anticoagulado y a quién sí y a quién no se aspirina o no se aspirina. Yo te voy a presentar la evidencia
de cuáles son las mejores opciones. Pero todo está evolucionando día con día. A nivel renal, hay algunos pacientes que desarrollan insuficiencia renal después de varios meses de haber desarrollado la infección. Y a nivel de piel, bueno, la pérdida de cabello, por eso no tengo cabello yo, porque tuve COVID, eso creo yo. Este es un resumen, hay muchos artículos publicados en la revisión que hice, hay más de 20 referencias, y simplemente les puse los más trascendentales o más representativos de este asunto, ¿no? La mayoría de estos estudios, les puse estos 4, Estados Unidos, Italia, Francia y China, ¿no? Donde se ha pegado más fuerte el COVID. Y una buena cantidad de pacientes. La característica de todos estos estudios es que han sido pacientes que fueron estudiados después de haber estado internados en unidades de cuidados intensivos y son egresados sin ninguna de estas alteraciones, son egresados en buenas condiciones y desarrollan los síntomas. Usualmente en el estudio de Estados Unidos los siguieron por 2 meses después de haber sido egresados, en Italia 2 meses, los franceses 2 meses y los chinos hasta 6 meses después de haber sido egresados del hospital. Y lo que encuentran es que los pacientes que salieron, a los 2 meses, el 6.7 con los estadounidenses habían fallecido y tuvieron que readmitir a esos pacientes que egresaron el 15.1%. Y resulta, cuando vemos la población estadounidense, los pacientes cuando tuvieron síntomas, fueron peor los síntomas después de haber sido egresados que cuando fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos al hospital. O sea, los síntomas fueron mucho más intensos en el 18.9% de los pacientes. En el estudio de los italianos, los americanos tienen 1.950 pacientes, los italianos 144 pacientes. Cobranos son muchos, por la cantidad de pacientes que tenemos. Y esto realmente pues, es una invitación para que hagamos algún trabajito aquí en La Paz y que esto es relativamente sencillo de hacerlo, porque la mayoría de las entrevistas fueron por teléfono, al estilo americano. Y hay que generar conocimiento de esto porque lo están ganando y son de hace poquito, de abril de 2000, del mes pasado, ¿no? Los italianos, 144 pacientes. El 87.4% de todos los pacientes que egresaron tuvieron síntomas de síndrome post-COVID. Lo principal que vieron ellos es que afectó la calidad de vida en el 43.4% de los pacientes. Nuevamente, el síntoma, fatiga. 53% con fatiga, disnea 44%, dolores musculares 27% y dolor en pared anterior de tórax al 21% de esos pacientes. El estudio de los franceses es importante porque ellos encontraron que el deterioro de las enfermedades que tenían los pacientes fue mucho más evidente cuando se egresaron en el 75% de ellos. Fatiga en el 51%, que no falla, la ansiedad en el 32%, y el síndrome de estrés postraumático o síndrome de la guerra del Golfo Pérsico, que fue escrito inicialmente. Pero esta gente se pone mal, ansiosa, obsesiva, no puede dormir, terrores nocturnos, y se llama síndrome de estrés postraumático. Y los chinos, curiosamente, lo que más demostró, el 76% de los pacientes, 1.733, tuvo manifestaciones de este síndrome post-COVID. Y ellos estuvieron a 6 meses. Fatiga en forma importante, alteraciones en el sueño, 26%, y ansiedad, 23%. O sea, es algo real, es algo que existe. Estas manifestaciones de fatiga, disnea, dolor torácico, trastornos en el sueño y síndrome de estrés postraumático son importantes los pacientes que han tenido infección por coronavirus. Bueno, ¿cuáles han sido? Esto es un reporte desde el artículo de los chinos, los factores que más frecuentemente se asociaron a que desarrollaran el síndrome. Bueno, entre más severa la enfermedad, más tuvieron ese síndrome. Los pacientes que tenían una neumopatía previa también les fue más mal, sobre todo a nivel pulmonar. Los pacientes con sobrepeso, a mayor edad, también hubo peores síntomas. Y en los grupos de minorías, esto lo habían visto los ingleses. Los americanos no habían hablado que esto es más frecuente en los negros por asuntos ahí medio de situaciones sociales, pero los ingleses le llaman BAME a ese grupo de africanos y asiáticos. Y los ingleses, como buenas gentes así medio despóticas, desde un principio los estudiaron, se dieron cuenta que el no ser güerito, alto y pelo chino como yo, pues les va peor. Y el género femenino desarrolla mucho más frecuentemente este síndrome post-COVID. Bueno, ¿y qué produce la infección aguda? Ya sabemos todo lo que hemos visto que produce el síndrome, ¿no? La toxicidad directa por el virus, el daño endotelial, alteración en la microvasculatura, alteraciones importantes en el sistema inmune, lo que se ha llamado el hiperinflamación, la hipercoagulabilidad y esta famosa receptores y la vía del receptor de la angiotensina 2.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los cambios fisiopatológicos que se presentan básicamente en los pacientes que desarrollan este síndrome post-COVID? Dos cosas muy importantes. Hay cambios inducidos por el virus. El virus tiene efectos directamente citotóxicos que favorecen el desarrollo de esta sintomatología. Desde fatiga, dolor precordial, alteraciones en el sueño, alteraciones neurológicas, cardiovasculares y renales. Y lo otro es una respuesta inmunológica normal con daño inflamatorio amplificado inicialmente y después de disminuido en respuesta a la infección por el virus. Y algo que han llamado el síndrome post-UCI. Como estos estudios han sido básicamente pacientes exhaustos de UCI, y esto ya sea los pacientes que manejan pacientes de UCI y que nos llegan poco a la consulta, pero pacientes que han estado internados, todos desarrollan este síndrome post-UCI, que se debe a daño microvascular, desde luego a la inmovilidad y alteraciones metabólicas muy importantes. Entonces, estas tres cosas parece ser que son la causa por las cuales se puede explicar por qué algunos pacientes desarrollan este síndrome post-COVID. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que más vemos en este síndrome post-COVID? Bueno, básicamente disnea es lo más característico y una disminución para realizar el ejercicio. Su capacidad y capacidad de marcha a los 6 minutos es muy corta y son pacientes que están todo el día fatigados y todo el día acostados. Se ha demostrado que es una disminución de la capacidad de difusión del CO2. Tienen una función pulmonar, es una disminución con un patrón restrictivo y radiográficamente persisten durante mucho tiempo, el estudio más largo es ahorita 6 meses, con el patrón en vidrio despulido en la placa de tórax. Y básicamente, ¿qué es lo que debemos de hacer con estos pacientes? La Organización Mundial de la Salud ha permitido el uso de oxímetros de pulso en casa para estar vigilando, valorar en el consultorio el tiempo de marcha a los 6 minutos, las pruebas de función respiratorias y las tomografías de control. Al final voy a poner un resumen de qué es lo que debemos de hacer en las clínicas COVID, que en todas partes del mundo deberían de estar funcionando ya. Aquí, que yo sepa, no tenemos ninguna clínica post-COVID. A nivel hematológico, eso es bien interesante. De todos los pacientes, ya sabemos que los pacientes que están en UCI, todos los tenemos con anticoagulante. De eso no hay duda. Sin embargo, cuando los egresamos, la mayoría los egresamos sin anticoagulante. Bueno, este estudio de los chinos demuestra básicamente que menos del 5% de los pacientes tienen realmente enfermedad tromboembólica severa. ¿Y cuánto dura este estado de hiperinflamación e hipercoagulabilidad? No sabemos hasta este momento. Entonces, ellos postulan que utilizar anticoagulantes o heparina, inhibidores de factor 10 o heparina de bajo peso molecular para la trombofilaxis, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, teniendo en cuenta que menos del 5% de los pacientes van a desarrollar enfermedad tromboembólica. Y algo que veo también, que hemos visto en la consulta, es que siempre llegan los pacientes y todo el mundo está controlando cómo está el dímero D. Y como está elevadito, y seguimos con anticoagulante. Bueno, la recomendación que proponen en esta revisión es que únicamente si el dímero D está elevado más de 2 veces de una manera significativa del valor de la base, entonces cuando es conveniente pensar en seguir la anticoagulación con ese paciente. Y es algo que valorar con cada individuo y discutir con cada paciente de una forma muy particular. Y mencionan que algunos pacientes que tengan otro riesgo de hipercoagulabilidad, como ser el cáncer, esos pacientes quizás sí deberían de estar durante un buen tiempo, no sabemos hasta ahorita cuánto, con los anticoagulantes orales. Muy interesante. A nivel cardiovascular, los síntomas que persisten después de la infección son disnea, palpitaciones y dolor en la pared torácica. Causa muchos síntomas estos. Las secuelas a largo plazo se ven básicamente a incremento de demandas cardiometabólicas. Está demostrado que hay fibrosis a nivel miocárdico, alteración del sistema de conducción, taquicardia y una alteración de la función autonómica, lo que llamamos la disautonomía, ¿no? Y es muy interesante porque se ha visto, por ejemplo, que los pacientes, sobre todo en jóvenes, hay un estudio muy bueno, en donde 26 individuos atletas que tuvieron COVID, esos 26 pacientes atletas, un corazón perfectamente sano que tuvieron COVID asintomático, desarrollaron con mucho mayor frecuencia alteraciones de fibrosis a nivel miocárdico. Luego, entonces, los atletas también se afectan, y quizá más que los no atletas a nivel del corazón, por la infección del COVID. Y esto tiene muchas explicaciones, ¿no? El aumento de los receptores de acetilcoenzima 2, las proteínas serasa más activas,
y una serie de cosas que produce más fibrosis en el corazón de los atletas. No son temas, hay como muchísima bibliografía que hay que revisar, ¿no? A nivel renal, muchos pacientes en terapia desarrollan lesión renal aguda y necesitan ser sometidos a hemodiálisis. Sin embargo, se ha visto que la mayoría de los pacientes que se egresan de la UCI logran recuperar la función renal y al paso de aproximadamente 2 meses después de haber sido egresados, tienen recaída en el deterioro de la función renal. Ya se ha descrito una enfermedad específica que se llama COVAN, es la enfermedad renal asociada al covirus, y afecta, produce básicamente un daño tubular agudo, después glomerulosclerosis, y curiosamente a los blancos no les pega mucho esta glomerulosclerosis por el virus, les pega más a los negros. Ya se ha identificado, es una mutación del gen APLO1, y la gente que tiene ese gen, que lo tenemos mucho los latinos, tenemos más probabilidad de desarrollar daño renal permanente después de la infección por el virus. Entonces, básicamente, los pacientes que sobreviven a la infección del virus y que tienen una disminución de la función renal, hay que vigilarlos muy, muy estrechamente y deben ser candidatos para controlarse, no solamente en la clínica del COVID, sino ser evaluados por el nefrólogo. Y padrísimo también a nivel endocrino. Básicamente se ha visto que hay empeoramiento de la diabetes, hay alteraciones en la tiroides y desmineralización muy, muy importante. Y parece ser que los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos y que no tienen diabetes, después de la infección por el virus y no tienen ningún factor de riesgo para hacer diabetes, desarrollan diabetes. O sea que hay una relación estrecha entre haber padecido COVID y desarrollar diabetes. Es bien, bien interesante esta asociación. Y se ha visto que hay datos de hipertiroidismo, sobre todo del tipo de la enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves, después de tener COVID y haber estado completamente sintomáticos y ser sanos completamente. Entonces, a nivel endocrino también hay secuelas importantes. A nivel gastrointestinal, parece que no hay mucha consecuencia. Hay un trabajo muy bueno que demuestra que después de haber tenido COVID, desarrollan síndrome de colon de intestino irritable. Y aquí hay un trabajo muy, muy padre y que mencionan, nos ha visto que una Fusobacteria anaerobia, que se llama, no me recuerdo el apellido de esta bacteria, tiene un factor protector y se habla mucho de la microbiota. Se ha postulado que los pacientes en forma aguda pueden ser manejados con trasplante de materia fecal para cambiar completamente a la microbiota y les va mucho, mucho mejor que los pacientes que no tienen una determinada microbiota. Y también hay muchos trabajos que están en el estudio, en progreso, estudiando básicamente esta relación que hay entre intestino y pulmón, lo que los intensivistas llaman la translocación bacteriana, ¿no? Todo paciente en UCI que no ha evacuado y está mucho tiempo inmovilizado, seguramente se va a infectar y por organismos del tubo digestivo. Eso se llama translocación bacteriana. Y esto tiene una gran, gran repercusión en este síndrome post-COVID. Y este síndrome, que inicialmente se creyó que era el síndrome de Kawasaki en los niños, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica multiorgánica en los niños, y que se empezó a ver en niños inicialmente que estaban entre 7 y 21 años de edad y que traían una gran respuesta inflamatoria sistémica, gran adenomegalia, fiebre, desgaste, emaciación. ¿Y qué pasaba con estos niños? Primero se creía que era básicamente la enfermedad de Kawasaki, pero no, ya se pudo encontrar que es diferente a la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis que afecta a los niños. Bueno, pues este síndrome es quizá la única, en los niños les afecta poco, pero cuando les da, y este síndrome post-infección por SARS-2 da este asunto. Y curiosamente les da más a los africanos, a nosotros, los hispánicos y los afrocaribeños. La etiología de este síndrome se postula que tiene que ver con alteraciones inmunológicas, una cosa que llama mimetismo molecular o que es parecido a lo que se ve en la polirriculoneuritis y en la fiebre reumática. Y finalmente, dejé al último las naciones neuropsiquiátricas porque es lo más frecuente. La fatiga, lo que le llaman los gringos el brain fog o aletargamiento cerebral. Y ahorita les voy a explicar por qué es lo que más me gustó esta parte, que es lo que les quiero platicar. Se ha visto que las alteraciones neuropsiquiátricas son muy, muy frecuentes y incluyen la fatiga, dolor muscular, dolores de cabeza, disautonomía, deterioro cognitivo, que llaman el brain fog, es encefalopatía letárgica. Y es bien, bien interesante porque lo estamos viendo hasta en los políticos, yo creo, ¿no? Les ha dado COVID, yo creo.
Bueno, se produce ansiedad, depresión, trastornos en el sueño y el síndrome de estrés postraumático. ¿Y quién no tiene alteraciones en el sueño? Ansiedad y síndrome de estrés postraumático. Hasta el 40% de los pacientes que sobreviven al COVID desarrollan esas alteraciones, ¿ok? Lo cual es similar a otros coronavirus, ¿eh? Y es bien, bien interesante. La fisiopatología de esta regulación neurológica tiene muchas explicaciones. Desde luego hay una desregulación del sistema inmune, inflamación crónica, trombosis microvascular, efectos de los medicamentos y desde luego el asunto psicológico de estar guardado ahí y tener la gran enfermedad del COVID. Bueno, y para complicar las cosas, de Anthony Fauci, de esta revista de 2020 en el Instituto Nacional de Salud, del plan famoso Fauci que lo corrió mi amigo Donald Trump, al Dante Fauci. Bueno, pues es el jefe de enfermedades infecciosas inmunológicas de los NIH, y él dice que hay un síndrome que ya conocemos todos los internistas, y viene del CIE, que es el síndrome postviral o el síndrome de fatiga crónica, y que también se ha llamado encefalomielitis miálgica benigna, y que es un muy buen diagnóstico, ¿eh? Y viene del CIE y le ponen encefalitis, y le ponen a un paciente que se siente mal y que le duele la cabeza y que tiene letargia cerebral. Es una enfermedad adquirida crónica, así es como lo define Anthony Fauci, multisistémica, caracterizada por recaer después de una gran actividad, de alguna actividad independiente de la magnitud, ya sea trabajo físico, emocional o cognitivo. Es que tengo mucho trabajo, no puedo ni pensar. Y así se define el síndrome de fatiga crónica, ¿eh? Y esto también es el síndrome post-COVID, para que vean las implicaciones sociales y de trabajo que tenemos los médicos. Y presenta deterioro inmune y neurológico con disautonomía y produce deterioro funcional significativo, siempre acompañado de fatiga. Así es como los NIH describen la encefalomielitis miálgica benigna o síndrome de fatiga crónica, que es donde está cayendo exactamente este síndrome post-COVID. Y lo hemos visto en muchas otras infecciones. Y esta revisión está muy buena, es el Critical Care Nurses y también es la causal del 2020 y de Autoimmune Reviews. Y dice que la fisiopatología de ese síndrome del síndrome de fatiga crónica se debe a músculos hipóxicos, hay acidosis muscular y una desregulación de protones. Y algo bien, bien interesante es que se ha demostrado que tiene anticuerpos contra receptores adrenérgicos y de acetilcolina, o sea, por adrenalina y parasimpático, simpático y parasimpático, lo que llamamos la disautonomía. Inclusive hay un trabajo en donde hay pacientes que demuestran sus anticuerpos, les ponen inmunoglobulinas a grandes dosis y mejoran de los síntomas de fatiga y se manejan con esteroides y les va requete bien. Entonces, con estos todos antecedentes, nos estamos dando cuenta que este estudio post-COVID es bien complejo y que lo vamos a ver todos los días. Y la parte que me puse a revisar por ahí y encontré una revisión de de archivos de medicina interna de Uruguay, en donde esta enfermedad se llama encefalitis de Von Economo, o que también se llama encefalitis letárgica epidémica, es una enfermedad que describió este amigo italiano, que después se verán que no fue el primero, pero que lo describió y decía que es una enfermedad misteriosa. Se presentó en Europa entre 1915 y 1925, justo después de la epidemia de gripe española. Decía Von Economo que los pacientes tenían deterioro de la vigilia, pero con características de sueño, pertignacia ineficiente y con tendencia a periodos de letargia. Se dio cuenta que la población en Europa cursó con un periodo de letargia y su capacidad de toma de decisiones de toda la población, sobre todo la gente donde fue más frecuente esta encefalitis, era muy, muy evidente. Y me llama la atención porque a lo mejor vamos a caer en nuestro país en ese asunto de la encefalitis letárgica, en donde vamos a tener deterioro de vigilia. Y esto es mero, lo que yo me gusta relacionar esas cosas, ¿no? Pero está escrito, después de la gripe española el 14, este amigo describió que casi durante 10 años después de la infección por este virus, la gente en Europa duró aletargada, medio adormilada, medio indiferente, medio apática, con dolores y cosas bien, bien interesantes. Entonces yo creo que por ahí vamos a andar nosotros, que los próximos 10 años, por ahí vamos a ver todas estas cosas, ¿eh? Y esta es la penúltima diapositiva, y hay una revisión en la revista de medicina interna de México, en donde los síndromes posvirales o posenfermedades pandémicas
han sido ya bien demostrados. Desde Hipócrates, él describió que después de enfermedades que ellos no sabían, pero la de los humores, había después de que el paciente se curaba, había mucha gente que desarrollaba la paraplegia de Tassos, y algo tiene que ver con eso. En 1580 le llamaban en Alemania a esta enfermedad, no sé cómo se produce, pero quiere decir enfermedad del sueño. Después de pacientes que se enfermaban de algunas cosas, sobre todo a grandes grupos poblacionales, desarrollaban esta enfermedad del sueño y se ponían medio aletargados, medio sonzones, medio como que yo no soy yo. Y Sydenham, 1173, describió la fiebre comatosa. Después de haber conocido pacientes con fiebre, desarrollaban estos cuadros de alteraciones del estado de conciencia. Esta enfermedad del sueño de Tubinga, y Economo decía que su abuela le escribía en ese artículo, la nona, no sé si hablar de la nona, ¿no? La nona era una especie de adormecimiento que se presentaba en la población después de haber presentado una enfermedad o crisis de enfermedad, y toda la población en esa región se ponía como la nona, y fue en el norte de Italia. ¿Okay? Otras enfermedades, y los ingleses, después de infecciones, descubrieron las European Sleep Sickness, ¿no? Enfermedad europea del sueño. O sea, es algo que mi opinión es que queda algo ahí que está desregulando estas infecciones virales y que se caracterizan por fatiga, un poquitín de brain fog, ese aletargamiento, como que la sociedad se pone medio adormilada, medio inconsciente de las cosas, y puede ser oportunidades para hacer muchas cosas. Esto es lo que recomienda en este artículo de Nature. ¿Qué hay que hacer con un paciente que tuvo COVID? Bueno, hay que mandar a una clínica de COVID. En todos lados hay clínica de COVID. Y dice básicamente, ¿no? Si un paciente entre 4 y 6 semanas hay que verlo, 4, 6 y 12 semanas después de que se egrese. Si tiene disnea, hay que evaluar prueba visual respiratoria, radiografía de tórax y tomografía de tórax. Si tiene trastornos psiquiátricos, a todos los pacientes egresados que tuvieron COVID, hay que evaluarlos por ansiedad, depresión, estrés postraumático, alteraciones del sueño y deterioro cognitivo. Gran trabajo que hay en las clínicas COVID. Los pacientes en atención primaria, pues hay que mandarlos a rehabilitación, educarlos para que no se vuelvan a infectar, considerar que hay que meterlos a protocolos de investigación. A nivel renal hay que vigilar que no tengan deterioro de función renal y mandarlos tempranamente con el nefrólogo. Y a nivel de la coagulación, considerar en base a los riesgos del paciente la posibilidad de continuar utilizando inhibidores del factor 10. De la aspirina, hay un trabajo que ya está corriendo acerca de la aspirina. Si vale la pena seguirles dando aspirina después del COVID. No hay, dicen que hay que discutirlo con el paciente, pero no hay una recomendación precisa. Y como verán, no son guías, sino que simplemente están sacando información de todos los protocolos, y así es como algún día tendremos alguna guía de qué hacer con un paciente post-COVID. Pero estamos en esto. Nosotros podemos participar en esto y es bien sencillo. Todos lo hicieron por teléfono, ¿eh? Bueno, y esta es la última diapositiva, ¿no? En donde Winston Churchill, más o menos mucho antes del día del desembarco en Normandía, que era un gran militar, pero sobre todo era una gente con mucha empatía con el pueblo, y no era tan buen militar porque no lo dejaron dirigir el desembarco en Normandía. Los gringos, ganaron los gringos y lo dejaron en segundo término, pero Winston Churchill, que le gustaba, y decía, ¿no? Cuando veía algo ya, pues no el final, pero sí algo que evolucionaba en la Segunda Guerra Mundial, decía, este no es el final, no es ni siquiera el principio del final, sino es quizá el final del principio, ¿no? Y yo creo que eso está pasando con el COVID. Estamos conociendo y es una oportunidad que tenemos todos de conocer esto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, opinión? Sí, nada más para informar que pues sí, efectivamente necesitamos ir formalizando un protocolo para el manejo de los pacientes, porque realmente se están haciendo esfuerzos aislados. Cada especialidad toma su parte y aunque hay manejo interdisciplinario, algunas veces, desgraciadamente, nos faltan recursos en personal capacitado para la atención de los pacientes. Entonces, creo que has hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias. Comentan que, bueno, que es cierto, ¿no? Que todo el mundo estamos por nuestra cuenta manejando a los pacientes post-COVID como mejor entendemos y no trabajamos en una clínica post-COVID y sobre todo no formamos grupos
te ayudan y para ingresar a protocolos de investigación para darle seguimiento, pero eso para muchas cosas para generar conocimiento, ¿no? Entonces, y la prueba está en que todas son sugerencias, no hay guías porque todavía no se pueden poner guías, así que es lo pertinente y que serán muy amplias seguramente, pero es buen momento de que trabajemos en equipo y trabajemos en estas clínicas COVID, que yo creo que son muy productivas, desde luego a nivel institucional y a nivel privado también de ser excelentes opciones de trabajo. Muy bien, muchas gracias.